Nos metemos con Estados Unidos y el bombardeo sobre Irán. Estamos hablando de una tensión que sigue creciendo en el mundo. Esta vez Donald Trump confirmó que Estados Unidos lanzó un ataque contra 3 instalaciones nucleares del régimen iraní. De esta forma se mete en el conflicto militar. Se trató de las centrales de Fordow, Natanz e Isfahan. Hemos completado con gran éxito nuestro ataque contra las 3 instalaciones nucleares de Irán, fueron las palabras de Trump, que ha lanzado una carga completa de bombas sobre la instalación principal, apuntando al mandatario con su mensaje militar sobre el poderío que tiene Estados Unidos para tratar también de demostrar que no se va a querer bajar de este conflicto con el afán de poder detener el avance nuclear. Así es, de momento se desconoce la extensión de los daños, aunque la prensa iraní reconoció que hace unas horas, cuando se activaron las defensas aéreas de Qom y se identificaron objetivos hostiles, parte del sitio nuclear de Fordo fue atacado por enemigos. Los 3 sitios alcanzados son los principales centros de enriquecimiento de uranio de Irán, por lo que de conseguirse una destrucción masiva de los lugares, se podría asegurar un retraso de años en el programa atómico enemigo y en su capacidad de alcanzar una bomba que, según la Casa Blanca, era de múltiples unidades en cuestión de semanas. De esta manera, tras días de especulaciones, Estados Unidos ingresó de manera directa y activa de esta manera el conflicto entre Israel e Irán. Según trascendió en los últimos días, el gobierno de Benjamín Netanyahu había estado presionado por Washington para que diera este paso y lo asistiera en las ofensivas sobre sitios claves del programa atómico persa en el marco de las frustradas negociaciones con el régimen. Este jueves, Trump había dicho que se tomaría hasta 2 semanas para definir qué postura tomar al respecto, aunque en las últimas horas el despliegue de varios bombardeos B-2 hacia la base de Guam en el Pacífico había reavivado las especulaciones. En paralelo, desde Teherán llegaron una serie de amenazas en respuesta a esta incertidumbre, en un intento por disuadir el ingreso estadounidense en el conflicto. Luego de estos bombardeos sobre Irán, quien habló fue justamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa. Hace un tiempo el ejército de Estados Unidos llevó a cabo ataques de alta precisión sobre 3 instalaciones nucleares clave en el régimen de uranio, Fordow, Natanz y Isfahan. Todos han escuchado esos nombres por años, a medida que han construido este emprendimiento terrible. Nuestro objetivo fue la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear iraní y detener la amenaza nuclear que posa el estado principal que patrocina el terror. Hoy debo decir que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las instalaciones nucleares de Irán han sido completamente obliteradas, destruidas. Irán, el bully del Medio Oriente, ahora debe hacer la paz. Si no lo hacen, ataques futuros serán mucho mayores y mucho más sencillos. Por 40 años Irán ha estado diciendo muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Han estado asesinando a nuestro pueblo, cortándoles brazos y piernas con bombas al lado del camino. Esa fue su especialidad. Perdimos cerca de 1000 personas y cientos de miles en todo el Medio Oriente y alrededor del mundo han muerto como resultado directo del odio que ejercen, y particularmente tantos fueron asesinados por su general, Qasem Soleimani. Yo decidí hace mucho tiempo que no iba a dejar que esto ocurriera. Esto no seguirá. Quiero felicitar y agradecer al primer ministro Bibi Netanyahu. Trabajamos como equipo, posiblemente como ningún equipo haya funcionado antes, y hemos recorrido un largo camino a la hora de borrar esta amenaza contra Israel. Quiero agradecerle al ejército israelí por el maravilloso trabajo que han hecho. Mucho más importante, quiero felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que volaron esas máquinas maravillosas hoy.
y a todo el ejército, a todos los militares de Estados Unidos, por esta operación que el mundo no ha visto en muchas décadas. Esperemos no necesitar sus servicios en esta capacidad. Espero que eso sea así. También quiero felicitar al presidente de los jefes del Estado Conjunto, el general Kane, un general espectacular, y todas las brillantes mentes militares que estaban involucradas en ese ataque. Habiendo dicho todo esto, esto no debe continuar. Habrá, sea paz o habrá tragedia para Irán mucho mayor de la que hemos presenciado en los últimos 8 días. Recuerden, hay muchos blancos que quedan aún. Los de hoy fueron los más difíciles de todos, lejos, posiblemente los más letales. Pero si no llega la paz rápidamente, perseguiremos estos otros blancos con precisión, con velocidad y con habilidad. La mayoría pueden ser destruidos en cuestión de minutos. No hay ningún ejército que haya podido hacer lo que nosotros hicimos hoy, ni de cerca. No hay ningún ejército que pueda hacer lo que ocurrió hace unos cuantos momentos. Mañana el general Kane, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tendrá una rueda de prensa a las 8 de la mañana en el Pentágono. Y simplemente quiero agradecerle a todos, particularmente a Dios. Quiero decir, te amamos Dios, amamos a nuestro ejército, protéjanos. Dios bendiga al Medio Oriente, Dios bendiga a Israel y Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estamos hablando un poco de esta situación donde Estados Unidos interpreta que la mejor forma de involucrarse en este conflicto militar es afectando directamente las plantas nucleares de Irán. Pero ¿qué pasa del otro lado? Porque Irán describió el ataque de Norteamérica contra 3 instalaciones nucleares como un ataque con comportamiento extremadamente peligroso, ilegal y criminal. Y adelantó que se reserva todas las opciones para responder. Para poder entender lo que estamos narrando ahora, lo que estamos describiendo es que se puede venir seguramente la represalia por parte del régimen iraní sobre el territorio norteamericano, pero van a mantener bajo secreto de sumario la forma de actuar sobre Norteamérica, ya que Estados Unidos es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha cometido un grave hecho sobre nuestro territorio. Por supuesto, vamos a actuar, vamos a atacar. Los eventos de esta mañana son indignantes y tendrán consecuencias duraderas. Cada uno de los miembros de la ONU debe estar alarmado por este comportamiento peligroso, fuera de la ley y criminal. De acuerdo con la Carta de la ONU y sus disposiciones que permiten una respuesta legítima en la legítima defensa, Irán reserva las opciones para defender la soberanía, intereses y pueblos. De esta manera, el conflicto se pone en ejecución. Luego de los bombardeos que se dieron este fin de semana de Estados Unidos a Irán, vemos la reacción por parte de Israel. Bueno, hay que tener en cuenta que la hora local aquí son más de las 3 de la mañana cuando se conoció esta noticia, entonces encontró la mayoría de la población durmiendo, pero en cuanto a la coordinación, como bien señalaban, lo que ya están reportando medios israelíes y también medios como el portal estadounidense Axios, es que este ataque estadounidense, como es lógico, se realizó en total coordinación con las autoridades israelíes. Hay que tener en cuenta que Israel viene desde hace varios días, desde a los pocos días, mejor dicho, de haber comenzado su ofensiva en Irán, viene presumiendo de tener el control de los cielos de Teherán, y de otra manera entonces hubiera sido imposible que Estados Unidos realizara este ataque sin entrar en coordinación precisamente con Israel. También lo que ha dicho el presidente estadounidense Donald Trump es lo que sabemos de estos ataques sobre estos 3 sitios, el de Natanz, el de Isfahan y sobre todo el de Fordow, que es este sitio central en el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, que se encuentra incrustado en una montaña con hasta 60 metros de profundidad, y que, según vienen señalando desde hace varios días diversos analistas, solo puede ser penetrado por las bombas pesadas que son capaces de arrojar esos bombarderos B-52 de Estados Unidos, que algunos ya en las últimas horas se había reportado que habían sido trasladados a la base de
de Guam en el Pacífico y que desde allí participaron también, según lo que se ha conocido, estos aviones en este ataque al sitio de Fordow, que según compartió también en otra publicación el presidente estadounidense Donald Trump, dijo que Fordow ha desaparecido. Entonces ahora lo que se abre es un compás de incógnita, sobre todo con cómo puede llegar a responder Irán frente a esto. De las palabras de Trump se desprende que al menos después de esta oleada de ataques pretende llegar a algún tipo de acuerdo con Irán, o mejor dicho, volvió a solicitar la rendición de Irán, que es algo que difícilmente vaya a ocurrir. Entonces hay que ver cómo es esa respuesta iraní, que recordemos ha venido amenazando con que si se involucraba a Estados Unidos en estos ataques, por ejemplo, las 19 bases militares que tiene Estados Unidos en la región podrían convertirse en objetivo de los misiles iraníes. También otra posibilidad que significaría una escalada mucho mayor de este conflicto es que Irán pueda apuntar a sitios estratégicos de las monarquías del Golfo en cuanto a producción de petróleo, por ejemplo, que son aliadas de Estados Unidos y cuyo impacto de algún eventual ataque puede causar consecuencias en la situación económica a nivel global. Entonces estamos en un punto delicado en el que mientras Trump presume de estos logros y presiona a Irán para rendirse, en sus palabras, del lado del régimen de los ayatolás tienen que tomar decisiones de una respuesta que seguramente, o que debería ser calibrada de cierta manera para no causar una escalada todavía mayor. Claro, Fede, y bueno, en primer lugar, muchas gracias por reaccionar a las 3 de la mañana, como bien nos comentas que ha sido la hora en que ha llegado que se ha conocido esta noticia allí en Jerusalén, pero quisiera pedirte un poco antes de que se conociera este comunicado por parte del presidente estadounidense, cuál era un poco el sentir de la población israelí sobre este enfrentamiento con Irán, ¿no? Porque una semana después, ¿cuáles eran las perspectivas de que hacia qué dirección la gente esperaba que fuera esta situación? En cuanto a la dirección, no es que hubiera una posición de hacia dónde habría que ir. Sí había una expectativa sobre este involucramiento de Estados Unidos, que es visto también como una carta necesaria del lado de Israel, lo ven así, como para conseguir un resultado positivo y más rápido para sus objetivos planteados en esta ofensiva contra Irán, que son principalmente la destrucción del programa nuclear, la destrucción del programa de misiles, pero también del lado del gobierno israelí dejan cada vez más claro que tienen esa intención de desestabilizar al régimen de los ayatolás y causar su caída, algo que diversos analistas también han señalado que es complicado de cumplir únicamente con estos bombardeos a distancia y sobre todo cuando no existe o que es necesario, mejor dicho, que exista algún tipo de levantamiento popular en Irán, que en este caso de momento no hay signos de que vaya a ocurrir, y por el contrario, incluso entre activistas anti-régimen hay críticas y hay repudio, porque al fin y al cabo lo que defienden es la integridad y la soberanía territorial de Irán. De lo que sí hay entre la población es un apoyo significativo, mayoritario a estos ataques israelíes en Irán. Las encuestas más recientes que se habían publicado esta semana, las que se hicieron, mejor dicho, después del inicio de estos ataques hace poco más de una semana, mostraban que sobre todo entre la población judía israelí la aprobación de estos ataques estaba entre el 75 y más del 80%, algunos quizás unos pocos quizás planteaban que no era el mejor momento para haber realizado estos ataques,
ataques, pero en general hay una sensación de apoyo, de estar lidiando con lo que consideran una amenaza existencial para el Estado de Israel, para la existencia del Estado de Israel. Claro que estos resultados de estas encuestas también lo que marcan es una diferencia con respecto a los árabes israelíes, los palestinos con ciudadanía israelí, que también están más expuestos en estos ataques iraníes porque muchas de estas comunidades árabes dentro de Israel carecen de refugios suficientes, tanto públicos como en los edificios, y entre esta población sí el apoyo, esta población que recordemos es minoría y representa un 20% de la población de Israel, en este segmento sí había un rechazo mayoritario a los ataques israelíes en Irán, pero en líneas generales la población ve positivamente estos ataques, tiene confianza y expresa muchas veces orgullo en el accionar de sus fuerzas en el terreno, principalmente de la Fuerza Aérea, y de momento está dispuesta a soportar el precio que obviamente en comparación es menor al que por ejemplo están soportando los civiles en Irán, pero aquí en Israel las consecuencias están siendo sobre todo en grado de destrucción, y también recordemos ya ha habido al menos 24 personas muertas como consecuencia de los misiles lanzados por Irán. Estas consecuencias no las había visto la población en más de 20 meses desde ese 7 de octubre de 2023. Obviamente el impacto es mayor, pero de momento todavía la población entiende que es parte, como señalan ellos muchas veces, del precio a pagar, y el apoyo a los ataques de Israel en Irán es alto. Bueno, los corresponsales estaban recién diciendo algo que está sucediendo y está afectando totalmente el mundo, ¿no? Porque, Carla Buni, si analizamos un poco lo que está pasando ahora, estamos ante una situación que ha escalado y Estados Unidos, que es potencia, se mete en un conflicto de lleno. Así es, y es por eso que también vamos a hablar de los heridos en este ataque iraní justamente a Israel, donde 16 personas resultaron heridas, 15 de ellas leves y un joven de unos 30 años en estado moderado, tras la última andanada de misiles iraníes lanzados esta mañana contra Israel. Y estamos hablando justamente de una represalia por el bombardeo estadounidense contra las instalaciones nucleares iraníes. Y el servicio de emergencias de Making David Adam informó en un comunicado de que ha evacuado al hospital a 16 heridos, entre ellos el joven de 30 años que tiene una herida de metralleta en la parte superior del cuerpo. Las otras 15 personas están en leve estado, pero con heridas de también armas blancas y metralletas. Las autoridades israelíes no suelen dar la ubicación exacta de los ataques, pero según los servicios de bombardeo, en el distrito Tedan, que incluye la ciudad de Tel Aviv y las ciudades aledañas, un edificio sufrió un impacto directo y los bombardeos están trabajando en el lugar. Bueno, justamente lo que está pasando tiene repercusión, en este caso el jefe de la Organización Internacional de Energía Atómica por estos bombardeos encendió las alarmas y de esta manera pidió justamente una reunión de emergencia para el día lunes en la sede del organismo de la ONU en Viena, luego de los ataques estadounidenses contra 3 instalaciones nucleares iraníes. Dijo, teniendo en cuenta la situación urgente en Irán, convocó una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores para mañana. Esto lo escribió Rafael Grossi el domingo en su cuenta de X. Estamos hablando de una situación muy delicada en donde el mundo está poniendo los ojos en una posible guerra nuclear. De esta manera, justamente el director del Organismo Internacional de Energía Atómica ya pidiendo una reunión de emergencia para el día lunes. Y atención con estas imágenes, los bombardeos B-2 son los bombardeos ultrasónicos de los Estados Unidos a la hora de planificar un ataque aéreo. Compartimos esta nota. La joya de la corona de la aviación estadounidense. Un
costoso aparato que parece sacado de una película de Hollywood. Se trata del B-2 Spirit, el bombardero furtivo diseñado para penetrar los sistemas de defensa más sofisticados del planeta. Capaz de atravesar el espacio aéreo enemigo sin ser detectado por radar, el B-2 es el único avión en el mundo capaz de lanzar bombas convencionales y nucleares desde gran altitud con precisión quirúrgica. Su principal ventaja, la invisibilidad. Fue utilizado por primera vez durante la Guerra de Kosovo en 1999. Posteriormente, este bombardero fue desplegado en la mayoría de los conflictos en los que Estados Unidos ha participado, como Libia, Irak o Afganistán. Más allá de su diseño futurista, lo que hace al B-2 especialmente temido es su capacidad para transportar bombas capaces de destruir búnkers subterráneos, como la GBU-57 de 13 toneladas que puede alcanzar instalaciones de hasta 60 metros bajo tierra, incluso las del programa nuclear iraní en Fordo. Este bombardero puede volar más de 11.000 kilómetros sin repostar y con otros aviones auxiliares llegar a cualquier punto del planeta. Todo esto mientras permanece prácticamente invisible para los radares convencionales gracias a su recubrimiento especial y forma en ala delta. Cada unidad de esta aeronave tiene un costo que sobrepasa los $800 millones, aunque si se tiene en cuenta su etapa de desarrollo y operatividad puede llegar a los 2.000 millones. Solo existen unas 20 unidades en todo el mundo operadas exclusivamente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La mayoría están estacionadas en Missouri, pero también pueden operar desde bases en el Pacífico o el Índico, como la de Diego García. En medio de tensiones globales como la de Irán e Israel, el B-2 vuelve a estar en el centro del tablero, porque si Estados Unidos decide atacar algún objetivo nuclear subterráneo, este bombardero sería la punta de lanza. Con el paso de los años, el B-2 se ha convertido en una especie de avión insignia que Estados Unidos pone en escena para mostrar su determinación. De esta manera, el ministro de Exteriores iraní justamente pidió una reunión extraordinaria para condenar los ataques por parte de Estados Unidos y de esta manera lo ha solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta convocatoria, por los ataques ilegales e imprudentes lanzados en las últimas horas por Estados Unidos sobre instalaciones nucleares. Dijo: Estados Unidos y el régimen sionista de Israel, sediento de sangre, deben rendir cuentas por estas flagrantes violaciones a los derechos internacionales y enfrentarse a graves consecuencias. También ha reclamado la misión de Irán ante la ONU en una carta dirigida a la presidencia de turno del Consejo en manos de Guyana. La presentación iraní sostiene que se trata de ataques no provocados, enmarcados en acciones salvajes y criminales que, según Teherán, deben recibir ahora una condena por parte de la comunidad internacional, para lo cual quiere que el Consejo de Seguridad se reúna sin demora. Hablamos de Estados Unidos, que se mete y se involucra en el conflicto militar entre Israel e Irán, atacando las plantas nucleares de Irán. Pero ¿qué pasa en Norteamérica? ¿Cómo toman los medios estadounidenses esta situación, que genera también un poco la preocupación de la misma sociedad norteamericana? El presidente Donald Trump confirma que Estados Unidos bombardeó 3 instalaciones nucleares iraníes en una operación que asegura se completó con gran éxito. De esta manera, Washington se une a esta ofensiva israelí contra Irán. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El presidente Trump confirmó en su red social Truth Social los ataques a las plantas nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahan. El mandatario estadounidense asegura que todos los aviones se encuentran ahora fuera del espacio aéreo iraní.
La Casa Blanca publicó este sábado un comunicado en el que el propio presidente Donald Trump confirmaba a través de su red social que Estados Unidos bombardeó 3 objetivos en Irán, sumándose directamente a la ofensiva de Israel contra el programa nuclear iraní. Se trata de las centrales de Fordow, Natanz e Isfahán. Horas antes, la agencia de noticias Reuters reportó el despliegue de bombarderos B-2 capaces de transportar armas pesadas ideales para golpear instalaciones nucleares. Tras más de una semana de ataques israelíes que han dañado defensas aéreas y misiles iraníes, Washington apuesta por una acción directa que eleva el riesgo de una guerra regional. Ampliamos ahora informaciones con el periodista Argemino Barro, a quien saludamos a esta hora en Nueva York. Argemino, buenas noches. ¿Qué otros detalles nos puedes contar tú a propósito de este anuncio que ha hecho el presidente Donald Trump? Bueno, este anuncio es evidentemente importantísimo para empezar porque despeja una incógnita. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que tomaría una decisión en las próximas 2 semanas, ampliando un poco el calendario y haciendo que todo el mundo quizás bajara un poco la guardia, después de haber hecho declaraciones un poco más belicistas, pidiendo, por ejemplo, la rendición incondicional de Irán a mediados de semana. Pero ha anunciado que efectivamente ha atacado a Estados Unidos 3 instalaciones nucleares, en Natanz, Isfahán y Fordow. La más importante es esta última, ya que se trata de instalaciones nucleares situadas debajo de una montaña a gran profundidad, y el único país del mundo que tiene la bomba para penetrar semejantes defensas y el avión para llevar esta bomba de 14 toneladas era Estados Unidos. Por eso Israel llevaba tiempo pidiendo la entrada de Estados Unidos en esta guerra, con esta idea de atacar las instalaciones profundas de Fordow con una bomba de 14 toneladas. Durante el día de hoy conocimos, como habéis mencionado, que varios bombarderos B-2 norteamericanos furtivos, es decir, indetectables, habían partido de una base aérea de Missouri por el Pacífico en dirección a la masa del continente euroasiático, y ahora pues parece que han bombardeado estas posiciones nucleares. Quedamos, por supuesto, a la espera de más información, ya que es una noticia bastante reciente. Así es, Argemino, como bien mencionabas tú, el presidente de Estados Unidos había dicho que él iba a tomar una decisión de si intervenía o no en este conflicto dentro de 2 semanas. Pero ¿cómo se explican estos bombardeos en este momento? ¿Qué se dice ahí en Washington? ¿Era más una estrategia para despistar o algo cambió en las últimas horas que hizo que el presidente tomara esta decisión? Es una gran pregunta y es lo que veremos seguramente en las próximas horas o días a medida que los medios locales que están en la Casa Blanca empiecen un poco a informar, porque realmente este anuncio ha pillado a todo el mundo realmente por sorpresa. Es importante indicar que Donald Trump estaba fuera de Washington esta mañana, pero ha vuelto para reunirse una vez más con los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, así que todo apunta a que tomó la decisión en este momento, una decisión crítica por 2 razones. La primera, la naturaleza compleja de todas las guerras, que siempre aquí en Estados Unidos todo el mundo se acuerda de cuando el presidente George Bush anunció la victoria, misión cumplida, a bordo de un portaaviones en 2003, poco después de lanzar su invasión de Irak. Así que todo el mundo sabe que las guerras en Oriente Medio particularmente son especialmente inciertas. Así que es una decisión sensible y, por otra parte, por la clave nacional, porque puede fracturar el Partido Republicano. Una parte estaba a favor de intervenir y la otra, la base populista, en contra. A propósito de esto que nos estás mencionando, entonces, ¿qué escenarios se abren allí en Estados Unidos en este momento que se ha unido a Israel en este conflicto contra Irán? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué se prevé? ¿Qué se dice ahí? Otra gran pregunta. Si miramos el mensaje de Donald Trump, al final habla de ahora es el momento para la paz, lo cual podemos deducir que tiene en mente Donald Trump que los iraníes, debilitados por estos 9 días de ataques y sobre todo por este ataque anunciado hoy por Estados Unidos, vuelvan a la mesa de negociación para encontrar una solución negociada. Veremos si este es el caso. ¿Cuáles son las opciones? Que los iraníes respondan a Estados Unidos atacando las posiciones americanas en Oriente Medio y en el Golfo Pérsico. Estados Unidos tiene la región más de 40.000 militares. Es posible que las milicias hutíes de Yemen, ligadas a Irán, reanuden los ataques a los barcos comerciales en el Mar Rojo para hacer daño al comercio internacional. Y es posible que Irán tome la decisión potencialmente más drástica de minar el estrecho de Hormuz, un lugar estratégico por donde pasa diariamente el 20% del petróleo
que se consume al día y que además podría, digamos, bloquear a los barcos norteamericanos presentes en Oriente Medio. Además de, por supuesto, otras respuestas que ahora posiblemente no nos imaginamos, dada la naturaleza incierta y peligrosa de una guerra contra un país de 92 millones de habitantes. Pues por supuesto, Argemino, estaremos muy atentos a lo que ocurre a partir de ahora que el presidente de los Estados Unidos ha tomado esta decisión de apoyar a Israel en su ofensiva contra Irán. Argemino Barro, en Nueva York, gracias por estas informaciones. A ustedes. Ahora hablamos de los hutíes, quienes van a tomar partido. En este caso dijeron que si Washington también empieza a involucrarse, ellos también van a atacar. De esta manera estamos hablando de los bombardeos por parte de Estados Unidos, y quienes se metieron justamente en esta problemática son los rebeldes hutíes. Amenazaron con atacar buques de Estados Unidos en el Mar Rojo si Washington se involucra en este conflicto entre Israel e Irán. Esto lo afirmó el portavoz militar del grupo insurgente yemení, Yahya Saree, en momentos en que la Casa Blanca analiza si se une a los bombardeos contra objetivos del régimen persa para detener su programa nuclear durante la noche del día viernes, donde Irán lanzó 5 misiles balísticos hacia Israel, activando las sirenas en el centro del país. Aunque los servicios de emergencia informaron de un incendio en Holon, no hubo víctimas y el impacto de los misiles no dejó heridos. Poco después, Israel informó haber atacado infraestructura de misiles en Irán, con explosiones reportadas por residentes en ciudades como Teherán e Isfahán. La Fuerza de Defensa de Israel indicaron que durante estos bombardeos fue abatido Ampur Hudaki, alto comandante de la Guardia Revolucionaria, quien estaba al frente de la segunda brigada de vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea del Cuerpo Elite iraní. A pesar de la escalada de ataques en curso, se han producido avances diplomáticos. Irán comunicó que estaría dispuesto a reanudar las conversaciones de Estados Unidos y el presidente Donald Trump ordenar a Israel cesar sus ataques. Sin embargo, Trump indicó que sería muy difícil hacer tal solicitud. En paralelo, funcionarios iraníes y europeos celebraron conversaciones en Ginebra que comenzaron de forma tensa, pero evolucionaron a un tono más positivo, aunque Irán mantiene su negativa a suspender su capacidad de enriquecimiento de uranio. وقد حققت العمليات وأهدافها بنجاح بفضل الله. تحيي القوات المسلحة اليمنية الجمهورية الإسلامية في إيران شعبا وجيشا وقيادة وهي تواجه. Vamos a ver imágenes para entender cómo funcionan estos drones que provocan un ataque en el norte de Irán. Por supuesto, la tecnología al servicio de la muerte, porque estamos hablando de cómo esta guerra empieza a implementar cada vez más herramientas tecnológicas que destruyen todo lo que tienen a su alrededor. De hecho, en las imágenes podemos ver lo que ha quedado, ¿no?, de la ciudad. Es un dron israelí que justamente impactó el día sábado contra un edificio de 2 plantas en Beit Shean, ciudad en el norte de Israel, a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Tiberíades, confirmaron los servicios de policía. Dijo que los bombardeos del distrito norte están trabajando en el lugar del impacto directo de un dron en una estructura en Beit Shean. En este momento los bomberos están buscando posibles personas atrapadas y desconectando las fuentes de energía. De esta manera, buscando si hay posibles víctimas con este ataque que se dio en el fin de semana. Y tenemos que hablar de lo que sucede en Europa, en este caso, los pro-palestinos y los pro-israelíes que se enfrentaron en Londres. Estamos viendo ahí las imágenes de esta convocatoria en donde los manifestantes se enfrentaron en una manifestación en Londres, y justamente hablamos de pro-israelistas y pro-palestinos. El ejército israelí comentó también de su gran accionar a la hora de tener puntos precisos en los ataques. Entre este accionar han dado con la muerte de un importante militar iraní. Por eso vamos a hacer referencia a que el ejército israelí
El sábado, el día de ayer, comentó que mataron a un comandante del brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, a quien identificaron como Behram Yariyari. Durante un ataque en su vehículo durante la noche en el oeste de Teherán, dieron con el foco de este militar tan buscado por las fuerzas israelíes. El comandante era responsable de todas las transferencias de armas del régimen iraní a sus representantes en todo el Medio Oriente, fueron lo que comunicaron las fuerzas militares de Israel, haciendo referencia a la importancia de poder dar con este militar y terminar con su vida, con el afán de que no pueda seguir ejecutando su plan macabro. El presidente turco arremetió contra Benjamín Netanyahu, dijo que es el principal culpable de que no se pueda llegar a la paz en Medio Oriente. De esta manera, justamente Recep Tayyip Erdogan ha responsabilizado directamente al gobierno de Israel porque no se llegue a la paz. Esto lo hizo en la cumbre de ministros de Exteriores de los países de la Organización para la Cooperación Islámica. Esto celebrado este fin de semana en Estambul, Erdogan instó a la comunidad internacional a buscar una salida dialogada al conflicto que atraviesa la región y a no dejarse influenciar por el veneno que, según él, emana el Ejecutivo israelí. Llamó a los países con influencia sobre Israel a que no escuchen a su veneno. Dijo, hay que encontrar una solución a través del diálogo. Esto lo afirmó el mandatario turco ante los representantes de los países miembros de esta Organización para la Cooperación Islámica. En su discurso también acusó a Israel de intentar sabotear las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán mediante su reciente ataque militar. Teşkilatımızın bütün bu saldırılarıyla Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Pakistán provocó el cierre de la frontera sabiendo que también está a la orden del día poder involucrarse en este conflicto militar que empieza a expandirse por todo el mundo. Carla. Así es, luego de los bombardeos que se dio con Estados Unidos, estamos hablando del sexto día consecutivo, paralizando el comercio, infligiendo grandes pérdidas a las empresas. De esta manera está cerrando los mercados y docenas de camiones que están varados en esta frontera de Taftán de Pakistán. Las crecientes tensiones entre Irán e Israel llevaron justamente a Pakistán a suspender las operaciones en este cruce, reflejando las restricciones del lado iraní tras los ataques aéreos israelíes y también lo que está sucediendo, ¿no?, con la participación de Estados Unidos. La frontera de Taftán, una arteria comercial vital por donde suele pasar diariamente los intercambios de combustible, alimentos y artículos para el hogar, está ahora paralizada con docenas de camiones estancados en el limbo. De esta manera podemos ver las imágenes de las consecuencias de lo que sucede con estos ataques, con estos bombardeos que se están dando. Bueno, sexto día consecutivo de que estos camiones sigan justamente paralizados.